se toma tanto énfasis, pero aquello que es, y te voy a dar un ejemplo muy simple, lo que tú y yo hemos visto, a lo largo de la historia, han habido cambios y que muchas veces la palabra, o la palabra de Yahweh, por decirlo de esta manera, muchas veces se ha diluido, o muchas veces a la palabra que anteriormente, o simplemente una palabra de hace 20, 30 años, lo que significaba, o en el comienzo, cuando una palabra empezó a surgir, o empezó a tener su concepto, ese es el origen y ese es el fundamento principal de esa palabra, no lo que viene modificándose hasta tiempos modernos, o como tú y yo lo entendemos ahora. Un concepto de ellos, lo que es, en un principio, es lo que seguirá siendo a lo largo de toda la historia. No porque los años cambien, las épocas cambien y se les dé otro significado, significa que ahora tiene otro sentir y que ahora tiene otro enfoque y que ahora se debe de vivir de tal manera. Un ejemplo muy simple de ello, veíamos y estamos viendo y nos quedamos en ese contexto de lo que significa la palabra dabar. Muy simple, la palabra ahaba. Y daba un corto rasgo, dile que está a tu lado, di conmigo ahaba. Así le puedes decir, ¿verdad? A tu esposa, ¿verdad? Ajá, mi amor, ¿verdad? Si tú quieres, mi esposa. Pero dice ajaba, la palabra ajaba significa amar o amor. Ajaba, amor. Y la palabra amor tiene sus orígenes desde tiempos antiguos. No tiene sus orígenes en tiempos en los que tú y yo vivimos, sino que la palabra ahaba en tiempos bíblicos, cuando Yahweh habla a su pueblo, y aún en el Nuevo Testamento, y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Cuando Yahweh dice, si me amas, guardarás mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. Y podemos ver diferentes escrituras, y algo otro de ellos en el Antiguo Testamento dice, porque una cosa, oh hombre, creo que es el Miqueas, dice, una cosa, hombre, Yahweh ha declarado que ames la justicia. Y diferentes partes que se nos hablan acerca de lo que es el amar. Uno entiende la palabra, tú y yo venimos de un trasfondo, podríamos decirlo, venimos de un trasfondo que se nos ha enseñado, o entendemos la palabra amor con un sentimiento. ¿Sí o no? Dile al que está a tu lado. Y siempre lo he dicho y ahora lo puedo decir más, ¿verdad? Viendo lo que es el enfoque de la palabra. El amar, el que está a tu lado, es una decisión. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo si me hizo esto? Cuando sienta de amarlo, ¿verdad, pastor? Lo voy a perdonar. No, ¿verdad? Pues mejor tomemos el asiento y quedémonos esperando, porque no sé cuánto tiempo vaya a tardar. Porque el amar no es un sentimiento. El amar es una decisión. La palabra ahava significa he decidido, o es tomar una decisión, es decido seguir. Cuando Yahweh dice, me amarás con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, lo que Yahweh estaba diciendo, porque has decidido en tu corazón seguirme, guardarás mis palabras. Cuando Yeshua dijo, si me amas, si has decidido seguirme, guardarás mis mandamientos. Uno a veces interpreta la palabra amor con un sentimiento, y a veces pensamos que es algo que debo de sentir o experimentar, ¿verdad? Y eso significa amor. Cuando la palabra ahava significa, es un amor incondicional. Aún si tú lo miras de la perspectiva griega, la palabra amor, hay diferentes tipos de amor. El amor ágape, el amor eros, y hay otro tipo de amor, se me fue. Pero el amor ágape es un amor incondicional.
Es un amor, dice que de tal manera Yahweh o Elohim amó al mundo que entregó a su único hijo por amor a todos nosotros. ¿Qué significa? ¿O qué es lo que la palabra está diciendo? Que un amor incondicional, sin importar quién tú y yo fuésemos, quién tú y yo éramos o quién seríamos, sin importarle, Él entregó su único hijo por amor a nosotros. Es un amor incondicional, que no espera nada a cambio, que se nos dio o se entregó la vida de su hijo por amor a cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso va juntamente con el significado de las palabras. Y entrando en el enfoque, antes en los tiempos antiguos, y esto te estoy hablando acerca de la festividad de Halloween, antes en los tiempos antiguos sus orígenes eran muy dados a diferentes cosas de lo que era satanismo, diferentes cosas a lo que era entregar y adorar a los ídolos. Fue y ha sido, no lo voy a hacer largo, pero lo podrás ver, viene todo relatado y podrás ver con estudios y todo, y con citas, que todo ello se ha venido arrastrando y lo hemos venido siguiendo como parte de una cultura. Y lo que tiene su importancia no es el enfoque que la sociedad le da ahorita. Lo que importa es el origen y el tiempo con el propósito que fue instituido y que fue hecho por primera vez. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, no seamos partícipes de la escritura de las obras de tinieblas, porque las obras de tinieblas son sin frutos. ¿Qué fruto hay en ello? Ni uno. Dice, no seas partícipe de las obras de tinieblas, sino más bien desenmascararlas porque son sin fruto. Eso es lo que la escritura nos muestra. ¿Qué significa? Que no debemos de participar. ¿Por qué? Porque primeramente dice, yo soy Yahweh, tu Elohim celoso, que castiga la culpa de los padres de la primera, tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Dice, porque único es el Elohim al que tú y yo tenemos. ¿Cuál es nuestro único Elohim? Nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Y muchas veces no se le da la importancia, como te lo digo, y ahora es parte de una cultura. Y queramos o no, parte de esa cultura es de vestir a nuestros hijos con disfraces. Y es lo mismo que yo te dije, igual como te lo dije en los tiempos de Tevilá y en los tiempos de bautismo, con aquello que tú y yo nos vestimos, es la cobertura que está sobre nuestras vidas. Por eso cuando tú y yo hemos hecho Tevilá, todos nosotros de alguna manera hemos hecho bautismo. La palabra bautismo significa hacer sumergimiento, sumergirse en aguas. La palabra Tevilá significa sumergirse completamente en las aguas de Tevilá. Lo que Yeshua dice, lo que las escrituras dice, y serás bautizado en el nombre, y una traducción que fue agregada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa traducción no existía, esa fue una traducción que fue agregada, o fue una parte que fue agregada. Lo que la palabra correcta dice, que seamos bautizados en el nombre de Yeshua, como dice la escritura, para que tiempos de refrigerio vengan sobre nuestras vidas. De lo que tuyo, porque es que muchos, aunque ya habíamos sido bautizados, fuimos sumergidos en las aguas de Tevilá y somos bautizados en el nombre de Yeshua, porque aquello con lo que tú y yo nos vestimos, y yo te daba un ejemplo, si tú metes una camisa en una cubeta de color amarillo, tú la vas a meter en ese color amarillo, ¿y de qué va a salir la camiseta? ¿Qué color? Va a salir de color amarillo, porque en eso es de lo que tú lo estás cubriendo. Por eso es que su nombre, entendemos que su nombre tiene poder. Cuando tú y yo somos sumergidos en las aguas de Tevilá, en el nombre de su Hijo Yeshua, cargamos y nos vestimos sobre nuestras vidas de lo que verdaderamente carga su nombre, en el que su palabra dice, ¿verdad?, que su nombre sería invocado sobre nosotros y que su nombre estaría sobre nuestras vidas y que tú y yo estaríamos bendecidos. De igual manera, en aquello que de aquello que tú y yo vestimos, la vida de nuestros hijos es aquella imagen o es aquella potestad, si tú quieres decirlo de esta manera, o aquello que tú estás trayendo sobre la vida de tu hijo. ¿Cuánto estamos entendiendo algo? Por eso la importancia, ¿verdad?, de ser sabios como padres y de guardar la vida de nuestros hijos
y de guardarlos en perfecto paz y en perfecto shalom. Y te lo digo porque lo he visto por experiencia y lo he visto, ¿verdad? Gente que a veces tiene para sus hijos y les llama de cierta manera, ¿verdad? Y dicen, ay, es que yo no sé por qué mi hijo es así, que no hace caso. Digo, si un poquito de sabiduría y entendiéramos un poco más, a veces se le llama el nombre, ¿verdad? El niño, y no digo más, ¿verdad? Ahí quedo, ya no es parte del mensaje. Pero vamos a retornar y vamos a seguir viendo, pero ya tendrás tiempo de verlo, se van a llevar. No te vayas sin que te lleves este papel o este folletito, ¿verdad? Y lo leas y que el Padre te dé la sabiduría y el discernimiento para que podamos no simplemente guardarlo nosotros, sino que también podamos ser luz y compartirlo con alguien más. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Venimos de un trasfondo o de una mente griega, por decirlo de esta manera. Estuvimos viendo durante todo este tiempo, y permítame que hacer un poco la referencia. Estuvimos viendo acerca de lo que es la palabra desde el libro de Génesis, Génesis capítulo 1. Veíamos que la palabra Génesis capítulo 1 está formada en la palabra, fue inscrito. ¿En qué idioma fue inscrito la palabra o la Torah? La Torah, mejor dicho, desde Génesis, desde el principio de Génesis, su palabra fue dada en el hebreo o fue escrita en el hebreo. ¿Cuántos entendemos eso? Fue escrito en el hebreo. Y aquello que debe de tener su significado, la importancia, es aquello que en lo que su palabra por primera vez fue escrita o fue establecida. ¿Cuántos podemos entenderlo? Y hay tantas maravillas que tú y yo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 1. Por decir muy simplemente, Génesis capítulo 1, si tú miras la palabra en Génesis capítulo 1, dice, está formada de 7 palabras. ¿En qué? Son 7 palabras hebreas. Si tú miras todo el capítulo de Génesis capítulo 1, Génesis 1, versículo 1, está formado primeramente por 7 palabras. Si tú las cuentas, son 7 palabras. Una de ellas no tiene un significado o una predominación hacia el español. No se puede traducir, más esa palabra, esa cuarta palabra, y ahorita te voy a decir cuál es, esa cuarta palabra apunta al objeto directo de tal frase. La palabra en Génesis capítulo 1, ¿quién me puede decir Génesis capítulo 1 en el hebreo? Bet Haaretz. Bet Haaretz, está bien. ¿Y cuál es esa cuarta palabra? Bereshit bara. ¿Qué más? Bereshit bara Elohim et. La cuarta palabra es et. Y esa cuarta palabra está escrita o está formada, o la palabra et se escribe por las letras en el hebreo. ¿Cuáles son esas letras en el hebreo con las que se escribe la palabra et? Es como una crucita. ¿Y lo tienes ahí, Jorge? ¿A la mano? El Génesis 1 en el hebreo. Génesis 1. Ok, sí, ponlo. Nada más y ahorita nada más para que lo Jorge. Esa cuarta palabra es Bereshit bara Elohim et Hashamayim be'et haaretz. Esa cuarta palabra está o se escribe, la palabra et se escribe por las letras hebreas Aleph y Tab. Desde la Aleph y desde la Tab conforman lo que es conocido como el alfabeto o el alefato o el alefbet hebreo. Mejor dicho, el alefbet hebreo, que podríamos decir que es como el abecedario, si tú pudiéramos decir desde la A hasta la Z, desde la letra alef hasta la tab, es de la primera letra del alfabeto hebreo hasta la última letra del alfabeto hebreo. ¿Quién dijo en el Nuevo Testamento, porque yo soy el principio, la verdad y la vida, yo soy el alfa y el omega? ¿Quién? Podemos ver que Yeshua dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Fuera de mí no hay. ¿Qué significa? Ahí la palabra más correcta no es alfa y omega. La palabra alfa y omega es la primera letra de la letra griega y la última letra de la letra griega. Pero Yeshua, siendo una persona hebrea, Yeshua no dijo en el griego. Yeshua hablaba ¿qué? Hebreo. ¿Y qué es lo que Yeshua estaba diciendo? Yo soy el Aleph
y el Tav, el principio y el fin. Podemos ver, en Génesis capítulo 1 dice que Elohim creó los cielos y la tierra. Pero si yo veo en el Nuevo Testamento, dice la palabra en el Nuevo Testamento que todas las cosas, creo que es Hebreos, dice que todas las cosas fueron creadas por Él, hechas por Él, ay, se me fue la palabra, por Él, en Él y para Él. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? Por Yeshua. Si tú vienes en el Nuevo Testamento, Yeshua dice que Él es el creador de todo el universo. Y si yo voy a Génesis 1 me dice que Yahweh es el creador de todas las cosas. Podemos ver, Yeshua mismo decía, dice, porque yo y el Padre somos uno. ¿Cuántos podemos entender? Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. Vamos a Juan capítulo 1. Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. ¿Qué podemos ver? Primeramente en Juan 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Qué más? El verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Podemos ver que el verbo y el Padre eran una ¿qué? Una sola cosa. Y si yo miro Juan capítulo, versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, contemplamos su gloria. ¿Quién vino a ser hecho carne? ¿Por qué? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Están hablando de uno solo. ¿Cómo no va a ser el verbo? Pues si Él es el verbo. Y dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién vino y habitó entre nosotros? Yeshua mismo. Si tú me preguntas, y de esta manera lo expongo, mi manera muy personal, por lo que yo puedo mirar y por el tiempo no lo toco, pero si tú y yo podemos ver claramente, la palabra a veces nos habla que Yeshua, que Yahweh y Yeshua son uno. Por eso la palabra, cuando tú y yo cuando decretamos lo que es el Shema, estamos decretando lo que es el Shema, que nuestro Padre dice, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Vienen a ser uno solo. Yeshua mismo dijo, porque las palabras que yo les hablo, no les hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre me envió. En el Antiguo Testamento dice su palabra, dice que fuera de Él no hay quien salve. Y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento dice que tú y yo somos salvos por medio de ¿quién? De Yeshua. Porque dice, el mismo Yeshua en Juan capítulo 17 dijo, Padre, dice, he dado a los hombres que del mundo me dice, les he dado a conocer tu nombre, dice, eran tuyos y me los dices, dice, y los he guardado en tu nombre, el nombre que tú me diste. ¿Cuál es el nombre de Yeshua? ¿Cuál es el nombre del Padre? Ya. La forma corta del nombre de Yahweh es Ya. Si tú miras en el libro de los Salmos, dice, bienaventurado, dice, alabado sea Jah, porque Jah es su nombre, pero entendemos que Jah no es la palabra correcta, sino que la palabra correcta es Ya. ¿Por qué la palabra es? Porque antes del siglo XVI, en adelante, o a mediados del siglo XVI, la letra J vino a ser introducida a nuestro alfabeto, y no antes, sino que tú y yo podemos entender que antes el nombre de nuestro Padre, y aún lo que estaba escrito en la diadema del sumo sacerdote, que era el tetragramatón, las letras Yod, Het, Bat, Hei, lo que tú y yo conocemos, lo que traía el sacerdote sobre la diadema, eran las letras Yod, Het, Bat, Hei, que significan Yahweh. Y el nombre corto del nombre de Yahweh es Ya. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Yeshua. Podemos ver que dentro de ello encierra lo que es el nombre. La palabra Ya es el nombre corto de ¿quién? De nuestro Padre, y Yeshua, que significa salvación. Que en otras palabras, ¿qué es lo que significa Yeshua? La salvación de Yahweh sobre nuestras vidas. Porque ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Él.
Y podemos ver y entender unas cosas muy parecidas, pero vemos, bueno, ahí está, la palabra Bereshit bara Elohim et Gashamaim be'et haaretz, significa en el principio, está muy diferente. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la palabra, la cuarta palabra en el hebreo es et. Si tú miras, y esa palabra et, apúntalo Jorge allá, si lo puedes, en el hebreo, como está allá. No, la cuarta, esa. La primera letra, recuerda que el hebreo se escribe uno escribe de derecha a izquierda, y el hebreo se lee y se escribe de izquierda a derecha. Si tú vas a mirar un libro, si quieres leer un libro, ¿verdad? Uno agarra la Biblia, ¿verdad? Y empieza a leer desde acá. No, ¿verdad? Si vas a leer en el hebreo, agarras desde aquí y empiezas desde acá, ¿verdad? Así es como se lee en el hebreo. Por eso es que está escrito de acá hasta acá. Y la cuarta palabra es la palabra, y la primera letra es el Aleph, y la última es la letra Taf. Y podemos entender qué es lo que significa el número 7. Nada más estoy dando un resumen de lo que hemos visto para poder seguir adelante. ¿Qué es lo que significa la palabra 7? Aún dentro de lo que es en el trasfondo en el que tú y yo venimos dentro del cristianismo, el número 7 significa, siempre decimos, ¿verdad? ¿Y qué número escoges? ¿Y cuál es el número? El 7. ¿Y por qué? Porque es el de la buena suerte, o es porque 7 significa, o el número 7 representa lo que es la perfección, lo completo, la plenitud. Y podemos ver que en el primer capítulo de Génesis, capítulo 1, ¿qué fue lo que Yahweh creó? Dentro de Génesis capítulo 1, Yahweh creó lo que fue conocido desde la Aleph hasta la Taf, y por medio de la letra Aleph y Taf se puede escribir, o fue escrita, toda la Torah. Yahweh en el principio y en la creación de todas las cosas tuvo que establecer, en otras palabras, el Aleph Bet. ¿Para qué? ¿Cómo Yahweh se revela a nosotros? ¿Cómo yo me puedo comunicar contigo? Hablando, sí. Pero ¿de qué otra manera me puedo comunicar contigo? ¿Por medio de qué? De cartas, de letras. Aún para yo poder expresar contigo, tiene que existir. Si no existiera el abecedario, no sé de qué manera nos podríamos comunicar. Porque por medio de señas está difícil. A veces te enseña, ¿y qué me quiso decir? Pues quién sabe, ¿verdad? No, porque somos personas que se comunican por medio de palabras, que aún para poder hablar se necesitan palabras. Se necesitan primeramente letras para poder formar palabras, y se necesitan palabras para poder formar oraciones, y para poder formar oraciones se necesitan esas palabras, que cuando esas palabras o esas oraciones son escritas en un orden correcto o en un orden perfecto, sirven para traer bendición al hombre o bendición a nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Los antiguos sabios o el pueblo judío creía y piensa que estos 22 letras, y te estoy hablando del Aleph Bet, que son las letras del alfabeto hebreo, ellos pensaban que esas 22 letras del Aleph Bet eran los bloques fundamentales de la vida. Y te estoy resumiendo lo que habíamos visto antes, que esas 22 letras formaban los bloques fundamentales de la vida. Y que esos bloques fundamentales de la vida, cuando esas palabras eran puestas en un orden correcto, esas palabras podían transmitir vida al ser humano. Y aún muchos de ellos dicen que hasta el día de hoy, el día o el tiempo en el que las letras o que se dejen de pronunciar estas palabras o estos bloques fundamentales de la vida, la tierra perecería, o la tierra sería destruida. Cuando tú y yo, ¿qué es lo que Yahweh utilizó en el principio para poder formar? Dice, en el principio Elohim creó
y está la palabra Ed, Hashamayim, Bereshit, Bara. En el principio Elohim creó. Si pudiéramos ver un poquito, creó el Aleph, Bet, para poder formar o poder hacer los cielos y la tierra. Por medio, si tú sigues leyendo Génesis capítulo 1 y dice, y Yahweh dijo, sea la luz, y fue la luz. Si la palabra dice, y Yahweh dijo, o Yahweh habló, significa que tuvo que decir palabras. ¿Cuántos entendemos eso? Y podemos ver y podemos entender que esos bloques fundamentales, y se cree que esos bloques fundamentales de la vida, cuando son escritos de una manera correcta, sirven para traer bendición al hombre. De la misma manera, yo te lo hablaba en semanas pasadas, es nuestras vidas o nuestra habla cuando tú y yo hablamos. Dice la palabra que el poder de la vida está ¿en dónde? En la lengua. Y quien ama comerá de sus frutos. Yahweh ha dado palabras, ¿para qué? Para poder bendecir, para poder formar esos bloques, podríamos decir, fundamentales, para poder traer bendición. ¿Cuántos sabemos y entendemos que si tú y yo ponemos las palabras en un orden correcto, esas palabras pueden servir para traer bendición a la vida de alguien? Y se cree que lo mismo de los bloques fundamentales de la vida es comparado con con los elementos, con la tabla de los elementos químicos, podríamos decir. Hay elementos químicos que son reactivos y que no son, ¿qué? Reactivos. Que cuando esos elementos reactivos son mezclados sin un entendimiento, esos elementos pueden tener una, ¿qué? Reacción, y no muy buena. A veces pueden ocasionar explosiones. No conozco mucho de ello, pero por lo que he podido entender, así se maneja. Se tiene que tener un conocimiento para poderlos mezclar. Es lo mismo con nuestros labios. Cuando tú y yo hablamos de una manera correcta, dice, quien desea ver buenos días, refrene su lengua de hablar el mal. ¿Qué es lo primero que tú y yo necesitamos en esta vida para que nuestras vidas puedan cambiar de rumbo? Para que nuestras vidas puedan funcionar, puedan ser bendecidas. Primeramente, dile que está a tu lado, mejor tú, ¿verdad? Y apúntate, tengo que cambiar mi manera de hablar. Muy simple. Si no cambia la manera de hablar, difícilmente cambiará la vida. Porque lo que se sale, lo que se habla, es lo que está dentro del corazón. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De lo que está dentro del corazón es lo que va a salir. Y si el corazón está malo, van a salir cosas malas. Dice, porque el árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Dice, ni tampoco se puede plantar árbol de manzanas, de higos, y dar peras. No se puede. Si se planta un árbol de naranjas, no estés esperando cosechar manzanas, ¿verdad? Si plantas un árbol de mangos, no estés esperando cosechar peras, porque no se va a poder. Aquello que tú plantas es aquello que estarás esperando el cosechar. Por eso cuando tú y yo hablamos, nuestras palabras son consideradas semilla. Esa semilla es plantada. No lo verás a su tiempo. Pero esa palabra que tú das es una semilla que es plantada. Es una palabra que se siembra. Y esa palabra que fue sembrada, a su tiempo dará su fruto. No lo ves al instante, pero tarde o temprano verás el fruto de esa palabra que sembraste.
Por eso debemos entender, y es muy importante, y veíamos y entendíamos que el dabar de Yahweh, en los tiempos, la misma palabra Yahweh, decíamos que la misma palabra que tiene su fundamento, me quedan unos minutos para poder terminar, lo que es la palabra en su principio, en su comienzo, es aquella palabra que tiene validez desde ese tiempo en adelante, no la palabra que se le viene a modificar, que se viene a entender o que se viene a cambiar, ¿verdad? Con el transcurso, el cambio del tiempo, de la historia, y que antes una palabra que significaba una cosa, ¿verdad? Ahora ya no es. Una palabra muy sencilla, ¿verdad? A veces se hablar de robar, y lo digo nada más como una referencia. No robarás. Ahora Yahweh el robar, para Yahweh el robar es ¿qué? Es robar, es pecado, ¿sí o no? Pero uno ha venido categorizando la palabra en robar, delito, pues a veces ni tan pequeño, ¿verdad? Delito pasable, pequeño, un poco más, y qué robo, ¿verdad? Y uno tiene diferentes categorías. Uno dice, ¿verdad? Ay, es que robaste. La acción de la persona, ¿verdad? Es, pues, asaltaste a un banco, robaste o le quitaste el dinero de tu mamá o algo, no sé, ¿verdad? Le abriste la bolsa y le sacaste, no sé, cualquier cosa. Pero muy simple, la palabra robar significa tomar algo que no es tuyo. ¿Sí o no? Salí del trabajo a la carrera, ¿verdad? Y me traje la navaja o lo que se utilizaba, ¿verdad? No, hombre, ya ni modo, ¿verdad? Y la vas dejando y la vas dejando. ¿Sabes que esto yo lo vine a entender y te lo cuento de una manera muy personal? Cuando uno viene a entender la palabra y viene a entender el significado de ella, digo, bueno, Padre, y ahí está la pastora, ¿verdad? Cuando ya cuando estaba estudiando y estaba yendo a la ESA, trabajaba en las tiendas o en bodegas de aquí que están ahí mismo por el centro, hacía los inventarios, y lo único que usaba era navajas, ¿verdad? Y me podían ajustar el tiempo para poder ir a la escuela y todo. Y a veces, ¿verdad? Usaba una navaja y me la echaba aquí. Y pues me iba a la casa, ¿verdad? Y tenía un cajón y ya llevaba pues siempre usaba navajas. Y ahí las tenía. Y hasta que el tiempo se llegó, ¿verdad? Que el día, pues se llegó el tiempo, ¿verdad? Que pues siempre andaba en las casas de navajas. Y hasta que el Padre de alguna manera tocó mi corazón y dije, estoy robando. Agarré todas las navajas, ¿verdad? Al día siguiente, ¿verdad? Pues cada quien buscaba el día siguiente navajas para poder andar viendo cajas y todo para los inventarios, ¿verdad? Sobraban navajas, ¿verdad? Ahí en el cajón, ¿verdad? Pues sí, varias de ellas yo las había tenido. Pero ¿qué es lo que te estoy dando cuenta? Muchas veces tiene que venir el Padre y redarguir nuestras vidas. Y ese es un concepto que la palabra, que a veces se entiende, y el concepto de ello tú y yo venimos a entender o hemos entendido la palabra. Vamos a Lucas, capítulo 8. Tú y yo veíamos que la palabra ajaba significa, dabar. Entendíamos el concepto de la palabra ajaba, significa decidir o tomar una decisión de seguir. Y la palabra, hay una palabra que tiene su concepto. Tú y yo entendemos, ¿cuántos hemos escuchado la palabra logos? La palabra logos significa palabra. Palabra en el griego es logos. Y la palabra dabar en el hebreo, ¿qué significa? Palabra en el hebreo es dabar y palabra en el griego es logos. ¿Cuántos entendemos ese concepto? Logos, L-O-G-O-S. Logos. En lugar como si escribieras lagos, ¿verdad? Pero nada más cambia la A por la O. Logos. Logos. Y vemos que la palabra logos significa, en otras palabras, poder tener una actitud de ser, de seguir o de amar al Padre. Porque una palabra que antes tú y yo conocíamos, que es muy, muy simple, la palabra logos, déjame
brincar un poco aquí. La palabra logos es palabra, y la misma palabra, logos es palabra y dabar es palabra, de la misma manera. Y la palabra traducida del Nuevo Testamento es lo que tú y yo conocemos como logos en el griego. Su significado fundamental es igual que el de dabar. Ambas palabras significan ¿qué? Lo mismo. Pensamiento o pronunciación al dicho, sin embargo, su significado primordial por los siglos antes y después de Yeshua. La palabra logos vino a ser instituida en el griego y es lo mismo. La palabra logos, tanto logos como dabar, es lo mismo. Su significado, su interpretación vienen a ser su significado o la palabra de alguien. Yo te hablaba logos, significa, puede ser la palabra de Jorge, de la pastora, de Laura, de Sonia, de Fide, de cualquier persona. Ese es el dabar o el logos de tal persona. Cuando tú y yo hablamos del logos, del dabar de Yahweh, puede ser el dabar de X persona, de la misma manera. Pero el dabar de Yahweh, Yahweh hace mucha referencia a su dabar con un significado muy, podríamos decir, muy en especial. Cuando la palabra se refiere a la palabra de Yahweh o al dabar de Yahweh, su dabar o sus palabras son ¿qué? Son sus mandamientos. Y te di varios ejemplos y nada más déjame toco uno de ellos. Lucas 8, versículo 19. ¿Estamos ahí? Lucas 8, 19. Dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos a donde él estaba, pero no podían hablar con él debido a la multitud. Entonces se le informó, hablando de Yeshua, dice, tu madre y tus hermanos están afuera deseando verte. Pero él contestó diciendo, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan. ¿Qué significa? ¿Qué significa palabra? El dabar de Elohim, y lo ponen por obra. Muy en especial cuando Yeshua hablaba de su dabar o del dabar de Yahweh, hablaba de ser hacedores de ¿qué? De su palabra, de sus mandamientos. Cuando Yeshua dice, bienaventurado el hombre que oye mi palabra y la guarda, porque él no verá muerte. Cada vez que en la palabra habla del dabar o de la palabra de Yahweh, habla o todo lo encierra bajo sus mandamientos. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Estamos bien hasta ahí? Deuteronomio 18, 18. Fíjate lo que dice versículo 15. Entendemos entonces que el dabar es ¿qué? Es su palabra, y su dabar o su palabra son sus mandamientos. Dice, Yahweh tu Elohim te levantará un profeta como en medio de ti y de entre tus hermanos, y a él escucharán. Dice, les levantaré un profeta del medio de sus hermanos y pondré mis palabras, en otras palabras, pondré mi dabar, pondré mi ley o mis mandamientos en su boca, y les hablará como todo, dice, y les hablará como tú todo lo que yo le mande. Y acontecerá que a cualquiera que no escuche mis palabras que él hable, en otras palabras, acontecerá que cualquiera que no escuche mi dabar, que son sus mandamientos, los mandamientos de Yahweh, dice que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. No obstante, el profeta que se atreva a hablar en mi nombre alguna palabra que yo no haya ordenado, dice, o hablar, o que no hable en el nombre de otros, Dios dice, ese profeta se le dará muerte. Pero dice muy en especial el versículo 19, acontecerá que a cualquiera que no escuche mis palabras, su dabar o sus mandamientos, que él hable. ¿Acerca de quién estaba hablando esta escritura? Acerca de Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? Porque las palabras que yo les hablo, o mis mandamientos, o los mandamientos que yo hablo, no los hablo por mi propia ¿qué? Cuenta. Los hablo sino porque el Padre me envió, porque yo y el Padre somos uno. ¿Qué mandamientos vino a enseñar Yeshua? Quien dice que Yeshua vino a enseñar otros mandamientos, no es.
Yeshua vino a enseñar un solo mandamiento, y los mandamientos que vino a enseñar son los mismos desde los tiempos antiguos, pero vinieron a ser renovados por medio de su sangre. ¿Qué es lo que vino a ser renovado por medio de su sangre? No vino a ser renovado sus mandamientos, vino a ser renovado los sacrificios que se hacían en el altar cada vez al año, y una vez que el sumo sacerdote entraba una vez y para siempre, porque ahora él es nuestro sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, que está sentado a la diestra del Padre y que ofrece sacrificios todos los días por nuestras vidas, y su palabra dice que nos acerquemos confiadamente delante de su trono para encontrar ayuda en el oportuno socorro, porque Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él es nuestro abogado que intercede todos los días por nosotros. ¿Qué es lo que significa? Que si tú y yo pecamos, fiel abogado tenemos para con nuestro Padre de pedir perdón y ser perdonados. Hasta ahí fue renovado, pero sus mandamientos no fueron cambiados. Yeshua, Mateo dice, porque no he venido a abolir la ley y los mandamientos de los profetas. Dice, si no he venido ¿a qué? A cumplirla, he venido a darle la interpretación correcta. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta ahí? Vamos a seguir. Vemos entonces que logos y dabar, el pensamiento o la pronunciación de dicha palabra, sin embargo, es su mismo significado, colosial por los siglos antes y después de Yeshua. Era muy diferente entre los religiosos griegos paganos. La palabra logos ya existía o ya tenía sus orígenes desde antes, desde los tiempos de Yeshua, no después de los tiempos de Yeshua. La palabra logos antes de Yeshua ya existía. Era por medio de los religiosos griegos paganos. El logos era el Dios de los dioses. Eso era lo que significaba la palabra logos. La palabra logos antes de los tiempos de Yeshua ya tenía su significado primordial, y esa palabra logos significaba Dios de dioses o mente divina de los dioses. Cuando nosotros decíamos su palabra es su logos, estamos diciendo o estábamos diciendo que es la mente divina de los dioses. Vamos a entender algo y unas cosas aquí. Cuando tú y yo hablábamos y decíamos, ¿verdad? Es que logos, en otras palabras, lo que tú y yo estábamos diciendo es la mente de los dioses. Él dice él o era el conocimiento supremo, conocido como enosis, y te lo estoy escribiendo tal como te lo tengo aquí escrito, como enosis. Esto era el pensamiento correcto o mente correcta, creada o creado correctamente. El dabar, en el significado hebreo o en lo hebreo, se conocía al mundo, o fue conocido al mundo griego, entre los romanos, o esta palabra fue introducida entre los romanos, entraron los romanos y los griegos introdujeron la palabra logos. ¿Qué significa la palabra logos? Ellos vinieron cuando este cambio se vino a hacer y entraron los religiosos paganos dentro de toda la cultura hebrea y los tomaron como presos. Ellos optaron esta palabra que ya tenían como logos, como la mente de los dioses o la mente divina. Ellos la vinieron y la adoptaron y dijeron, bueno, ahora logos viene a ser la palabra correcta de Yahweh o de Dios, la manera correcta de pensar, la mente divina de los dioses, con una cosa mal comprendida. En esa base o de eso construimos toda una teología. La palabra de Dios es tener, en otras palabras, la mente correcta o el pensamiento correcto, creado o el credo correcto, que es o lo que significaba la palabra logos. El logos era la creencia correcta. La salvación equivalía al conocimiento. Decir las cosas correctas, creer las cosas correctas. El sutil cambio donde Yeshua, siendo él la Torá, hecho carne, vino a ser un conocimiento de los dioses. La salvación vino a ser una búsqueda intelectual con credos estructurados, nada que hacer. Se convirtió en el creer solamente. Cuando venían los romanos a los judíos mesiánicos de aquel entonces, y ¿cuánto estamos poniendo atención? Es muy importante esto, ¿verdad? Que está escuchando.
Cuando vinieron los judíos al pueblo mesiánico, creyentes en Yeshua, a muchos de ellos, cuando fueron ¿cómo podríamos decir?, confrontados en tiempo de las cruzadas o perseguidos los judíos, ellos solamente, recuerda que la mente vino a ser introducida, la palabra logos vino a ser como el conocimiento correcto, la mente divina de los dioses, el conocimiento o el credo correcto, la doctrina correcta. Y en base a ello, de lo griego que se nos dio, vinimos a instituir toda una teología, hasta el punto que cuando tú y yo se nos vino a enseñar la palabra, entendíamos que de alguna manera era tener el pensamiento correcto de Yahweh. Mientras que para el pueblo hebreo el davar o su davar implicaba ser hacedores de su palabra y ser hacedores de sus mandamientos. Cuando esa teología vino a ser introducida a nosotros y vino a ser dada a nosotros en los tiempos de las cruzadas, muchos de ellos cuando fueron perseguidos y fueron obligados a tener que, muchos de ellos se les obligaba a que tuvieran que de alguna manera confesar que Jesús era su Señor. Y para ellos, para el pueblo griego, era tener la mente correcta o el credo correcta o la doctrina correcta. El creer, el pensar sin ser hacedor simplemente de nada, de una mente intelectual que piensa tener el credo o el pensamiento correcto. Por eso cuando muchos de ellos les decían, ¿verdad?, renuncias y todo esto, dice, ¿confiesas que Jesús es tu Señor y Salvador? Sí, porque para el pueblo hebreo simplemente era decirlo, pero no implicaba nada. De tal manera que se nos vino a dar una doctrina que hasta el día de hoy muchas veces tenemos, que no se nos implica hacer nada. Lo único que tenemos que tener es el pensamiento correcto, la palabra correcta, decir correctamente y todo está listo sin tener que ser hacedor de nada. ¿Crees con toda tu alma, con todo tu corazón que Jesús es tu Señor y tu Salvador? Sí, yo creo, pero nunca se hace nada y nunca se vive en una vida en santidad y en una vida en rectitud, porque simplemente vino a ser una teología y un pensamiento que se nos fue dado de pensar correctamente, de pensar de un credo o tener una mente de los dioses sin que implique nada de ser hacedores. Y mucho del pueblo de